buenas a todos y a todas. Os vuelvo a dar una semana más la bienvenida al canal Siempre Amanece. Hoy vengo muy emocionada, vengo muy feliz, estoy también muy nerviosa porque hoy vengo a presentaros a una persona que es muy especial para mí, a la cual tengo mucha admiración, tanto personal como profesionalmente, y él es el maravilloso doctor Navarro. Es el ginecólogo que me estuvo llevando en la clínica de Sevilla, bueno, él y su equipo de trabajo. Gracias a ellos me quedé embarazada y a día de hoy puedo decir que tengo a mi bebé en mis brazos y me convirtió en mamá. Pues bueno, lo dicho, os voy a hablar un poquito de su vida profesional, un resumen de su vida profesional y de su vida personal, y luego le daré paso a él para hacerle una serie de preguntas y que lo conozcáis. José Manuel Navarro Pando es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, especializado en ginecología y obstetricia. Completó su formación en diversos puntos de España, Francia y Estados Unidos, donde también ha llevado a cabo su labor profesional. En sus más de 20 años de experiencia ha desempeñado el puesto de director en diversos centros de reproducción asistida. Paralelamente, ha desarrollado su carrera de investigador, siendo autor de numerosas publicaciones científicas y de divulgación médica, y presentando conferencias y ponencias científicas en el ámbito nacional e internacional. Actualmente es director de la Unidad de Reproducción Humana y Cirugía Endoscópica de INEVIR en Sevilla, director académico y profesor en el Máster de Reproducción Humana Asistida de INEVIR-FUNEVIR, Fundación Universitaria Iberoamericana, y director de Cátedra de Reproducción y Genética Humana INEVIR-CITICAN, Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria, Universidad de Atlántico. En cuanto a su vida personal, que parece que también es una parte que nos gusta mucho saber de las personas a las que admiramos, el doctor Navarro es una persona a la que le gusta mucho pasar tiempo con su familia, pasear y hacer deporte. Es un gran amante de la lectura y disfruta del arte en general, mostrando especial interés por la pintura. Además de la medicina, el doctor Navarro disfruta conociendo otras disciplinas como la botánica. Y bueno, vamos a dar paso al doctor Navarro, que espero que estéis impacientes por conocerlo y por saber todo lo que viene a contarnos hoy. Pues bueno, como os decía, ya estábamos aquí con el doctor Navarro, que bueno, a mí me ha dado el privilegio de poder llamarle Pepe, y quería preguntarle si quiere añadir algo más, tanto de su vida personal como de su vida profesional. Bueno, yo básicamente es que mi vida profesional se ha convertido en mi vida personal, porque la medicina es una novia muy demandante. Entonces siempre hay que estar trabajando o estudiando o dándole vueltas, y al final básicamente es lo único que hago. Es decir, que siempre estoy estudiando medicina o leyendo de medicina o buscando una técnica nueva o entrenándome de alguna manera. Y el poco tiempo que me queda libre pues son estas 4 o 5 aficiones que os he comentado. Pero no, básicamente lo que hago sobre todo es leer. Eso me hablaba yo con Rocío, ¿no? Que yo, por ejemplo, me dedico al mundo de la educación, pero en este caso el mundo de la sanidad creo que es algo que está a la orden del día, que hay que actualizarse constantemente, ¿no? No pueden pasar años y años y estar siempre haciendo lo que hacías hace 5 o 10 porque, bueno, se queda antiguo, ¿no? Sí, probablemente los conocimientos médicos se actualizan al 100% en 5 años. Y en las áreas que son muy especializadas, como puede ser lo que yo hago, pues los cambios pueden ser a lo largo del año. Ostras, claro. Pues mira, precisamente una de las preguntas que tenía yo preparadas para hacerte, ¿por qué decidiste dedicarte al mundo de la reproducción humana? Bueno, la razón fue porque, primero, toda la obstetricia y la ginecología me llamó siempre mucho la atención. Yo, probablemente, como soy un hombre, pues tenía una envidia sana de esa capacidad de una mujer de poder concebir y poder parir. Yo la primera vez que vi un parto me resultó tan emocionante y me pareció un momento único, y esto pues me enredó con la obstetricia. Y después, claro, para conocer el problema que tenía un niño al nacer, pues vas profundizando cada vez más hasta que llegas al principio, que es esto de la fecundación in vitro. La otra cosa que tenía la fecundación in vitro, la reproducción, es que te permitía, siendo un médico clínico, el poder estar al pie de un laboratorio. Hay 2 especialidades que te permitían eso antes, que era la oncología y la reproducción te permitía estar en contacto con las ciencias más básicas prácticamente con un tabique en medio. Y esto, claro, esto era muy atractivo,
Porque si eres curioso y te haces preguntas de dónde ocurren las cosas y por qué, pues esta era la mejor manera de profundizar. Así que al final encontré que esta especialidad, más la explosión cuando yo era más jovencito de la genética, pues nos hizo comprender bien cómo la vida empezaba. Entonces esta idea de poder ver la vida desde muy al principio, pues me llamó tanto la atención bueno, pues que le he ido dedicando a mi vida. La verdad que tiene que ser un trabajo extraordinario. Yo me acuerdo que te dije una vez en la clínica que si no es porque me dedico al mundo de la educación, si yo tuviera que volver a estudiar algo, tengo clarísimo que sería algo relacionado con lo que hacéis allí, con el tema de la reproducción. He encontrado un mundo donde encuentro muchísima satisfacción. Solamente con Bueno, que yo lo único que puedo hacer es aportar mi granito de arena a través del canal, de hablar con muchas de las mujeres que se encuentran en donde yo me encontraba hace no mucho tiempo, que es queriendo buscar familia y no saber cómo. Y bueno, eso, pues que soy una persona muy inquieta y conociendo la clínica y hablando contigo y viendo todo el proceso que hacéis, es algo extraordinario. El cómo de una persona que puede tener problemas, creáis vida. bueno, y es muy emocionante porque el poder ver un embrión al principio con células, con un número de células que son manejables, en el sentido de que podemos tener una visión completa del problema. Pero las nuevas herramientas genéticas que van a permitir el curar algunas de las enfermedades genéticas al principio, es decir, conforme vamos aprendiendo más y sabemos los mecanismos que están detrás de cada problema, el poder transformar un embrión que iba a tener unos problemas, algunos iban a tener vidas muy complejas y que en ese momento se puedan curar, no solo la satisfacción de los padres, que a lo mejor han tenido ya un hijo enfermo, sino de ese propio embrión, el poder darle una oportunidad, pues es muy llamativo. Entonces esa medicina, lo que estamos aprendiendo sobre los efectos de la contaminación o de las dietas sobre el embrión, cómo son estas influencias genéticas, cómo el embrión va seleccionando una expresión de los genes en función de las necesidades que tienen, pues esto está abriendo un mundo de posibilidades al control y a la curación de muchísimas enfermedades. Madre mía, es que tiene que ser fascinante, desde luego. Tiene que ser fascinante. Es que acabas de decir cosas que yo ni siquiera sabía que todavía había ese tipo de posibilidades. Madre mía, me vais a tener que contratar que me voy para allá con vosotros. Sí, sí, pues siempre eres bienvenida. De hecho, tú eres la que realmente lo hace bien. Nosotros solo vemos e interpretamos, pero tú resulta que tienes niños. Esto es la parte que me da mi envidia. Pues podemos hacer un intercambio durante una temporada. Pues mira, otra cosita que quería, hablando ya un poquito del trabajo que realizáis, que quería preguntarte, bueno, yo en la introducción ya lo he dicho, que eres director de la unidad de reproducción humana y cirugía endoscópica de INEVIR. Sí. Pues quería que me hablaras un poquito de la clínica, ¿no? ¿Dónde estáis situados? ¿Cuál es vuestro equipo de trabajo? ¿En qué estáis especializados? ¿Qué hacéis? ¿Qué maravillas Bueno, hacéis? nosotros lo que tenemos es un equipo multidisciplinario. O sea, en el mismo espacio nosotros decidimos hacer esta clínica porque necesitábamos un ambiente muy cuidadoso. Hemos diseñado unos laboratorios, yo diría que muy modernos, porque ha tenido en cuenta la mayoría de los problemas que tienen los laboratorios. El diseño y la construcción es muy novedoso. Y después necesitábamos un espacio para poder convivir las diferentes disciplinas que vivimos, ¿no? Es decir, este es un área muy multidisciplinaria, de manera que aquí conviven embriólogos, biotecnólogos, conviven también genetistas, ginecólogos, cirujanos, otro tipo de diferentes especialidades médicas, como por ejemplo pediatras que se dedican a hacer ya pediatría desde antes de que el niño pueda nacer, para tener también cuidado de determinados problemas. Es como una pediatría perinatal, de manera que aquí es todo un terreno muy mestizo en el que yo entro en el mundo de la embriología, pero las embriólogas entran también en el mundo de la ginecología. Es decir, es un grupo de más de 50 personas que además necesitan todo el soporte de otra serie de personas que son extremadamente generosas, que nos permiten pues, el poder llamar a un paciente, el que pueda venir, el que pueda encontrar su sitio, el que pueda tener un calendario en el que las consultas estén en orden. Es decir, aquí realmente es un trabajo de equipo muy transversal. Hoy en día que realmente el gran o los grandes fondos económicos están comprando clínicas de reproducción para hacerlo, tienen una concepción más de negocio,
Nosotros seguimos intentando estar al pie del paciente, del trato día a día y de conocer el problema. Entonces, afortunadamente, eso nos permite una gestión, ¿cómo te diría yo?, bastante más familiar con el paciente, o sea, conoces a tu médico y es tu médico todo el rato y tu médico intenta estar en contacto todo el rato contigo, conocer tu problema. Dime, perdona. No, no, lo que es que quería añadir que creo que es un punto clave para el tema de la reproducción, eso que estás diciendo, el que seáis un equipo de trabajo muy humano, porque nosotros necesitamos gente de confianza, porque todo esto nos afecta mucho anímicamente. Y no es lo mismo elegir una clínica que te ve como un negocio a una clínica que te ve como una persona a la que realmente quieren ayudar y convertir su problema en una solución. Y eso Bueno, fue, se lo he dicho antes a Rocío, es algo que me hizo elegirte a ti. La capacidad que tienes de empatizar con nosotras es brutal. De verdad lo bueno, digo con el corazón en la mano, que yo me he sentido, pues como no sé, muy querida. No era un número más, sino, pues eso, era Lucía, con mi caso, con mi problema, y gracias a ti con una solución. Y me he sentido, pues muy en casa, con una empresa muy familiar. bueno, todo tiene ventajas e inconvenientes. Yo creo que la parte humana tiene muchas ventajas. Evidentemente, yo vivo gracias al trabajo que hago y no es que sea un negocio, pero digamos que intentamos que esté a la altura de que tú recibes lo que tú consideras que estás abonando. Pero evidentemente la parte humana, pues no es lo mismo la relación que yo tuve contigo, en el que, bueno, y fíjate, después de esto seguimos teniendo, intercambiando, nos enviamos WhatsApp, es decir, que evidentemente yo al menos llego a querer a las parejas que trato. Y los quiero proteger y los cuido porque conozco por lo que están pasando, entiendo lo que tienen. Entonces, eso en un sistema un tanto más frío, pues es muy difícil el Sí. poder llegar a eso, ¿no? Yo todo esto lo resumo en una palabra o en dos, que es vocación y pasión por tu trabajo. Sí, claro, y por eso quieres estar con la señora el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el día que sea, porque de alguna manera te sientes también parte de de ese milagro, ¿no? Porque después ver a los niños y dicen, esto justifica cualquier esfuerzo. Pues ya verás cuando conozcas a Gala. Tengo muchas ganas de ir a que la conozcas, la verdad. Los vídeos que he visto es maravilloso. Sí, es que es para comérsela, es que tiene un carácter Para comérsela, sí. extraordinario. A mí la verdad que una de las cosas que me preocupaba era que tuviera salud, por supuesto, que yo creo que es lo más importante para un padre o una madre, pero que tuviera buen carácter. Bueno, Lucía, la genética es una ciencia, o sea que tiene a quien parecerse. Bueno, eso espero, eso espero. Pues mira, hablando un poquito de todo esto que estamos hablando del trato que nos dais a cada una de las pacientes, quería preguntarte, aunque sabemos que, bueno, una pareja cuando deposita una confianza en una clínica, evidentemente lleva un desgaste, ¿no? O psicológicamente muchas veces estamos muy cansadas y queremos el resultado a la primera. Aunque sabemos que 100% a la primera no va a poder ser nunca. Me acuerdo que tú me lo dijiste una vez. Conseguir lo vas a conseguir, no te puedo garantizar que sea a la primera ni a la tercera. Entonces, ¿cómo llevas tú el tema de que una pareja lo consiga o por el contrario que lo tenga que volver a intentar? Es que es muy difícil porque cada caso es individual. Es decir, una de las ventajas que tiene individualizar mucho el tratamiento es que se adapta a tus condiciones particulares. No es lo mismo una mujer de 30 años con un problema de número de óvulos, una insuficiencia del ovario, que el mismo caso en una mujer de 40. También depende, los varones tienen también importancia. Hoy sabemos que los hombres envejecen bastante rápido a partir de los 40. Las mujeres tienen un reloj biológico, pero los hombres son una bomba de tiempo. Llegan a los 50 y todos son problemas. Hay más riesgo de que los niños tengan alteraciones. Una mujer con una endometriosis no es igual que una mujer con un síndrome de ovario poliquístico o una mujer con obesidad o demasiado delgada. Entonces, en función de estos parámetros, existe un cálculo de cuál sería la probabilidad aproximada de embarazo, comparándote con la población general o con el tipo de problema, con el número de óvulos. Por eso el estudio tiene que ser tan cuidadoso. Hay veces parejas que lo que llegan es, hay que hacer una fecundación in vitro rápido porque este es el problema. La fecundación in vitro solo es una técnica. Entonces, esa técnica podrá tener mayor o menor rendimiento en función de las características. Hay que estudiar con cuidado. Hace años, cuando todas las mujeres eran muy jóvenes,
Pues entonces, básicamente no había que hacer mucho énfasis en el tratamiento, perdón, en el diagnóstico. Pero hoy en día es muy importante el diagnóstico porque existe un grupo de parejas que no lo van a conseguir. Entonces no tiene sentido que pierdan el tiempo y el dinero y el esfuerzo personal en intentar hacer ciclos de muy bajo rendimiento. Y otras parejas pues probablemente lo tendrán y podrán ser padres relativamente deprisa. Otros son problemas genéticos que necesitan muchísimo más esfuerzo y es a veces una cuestión de años. Otras parejas tendrán que recurrir a donaciones de óvulos por diferentes razones. Es decir, que es muy difícil darte una explicación sencilla de cómo te puedo decir cuál es la tasa de embarazo en general. Y yo creo que cada Mi pareja lo que pregunta debe... va más orientada a cómo te sientes tú. Cuando tienes éxito o por el contrario hay que seguir intentándolo otra Bueno, vez. cuando tengo éxito es un subidón que cualquier tipo de problema del día no tiene valor. Es decir, un caso complicado en una pareja que uno los quiere como si fuesen hijos, pues cuando ha salido bien es, bueno, estás 2 días en una nube. Y cuando no sale, pues sufres mucho con el paciente. No sabes exactamente cuándo llamarlo, si dejarle su espacio, si llamarlo inmediatamente, para decirle que lo estás viviendo no como él o como ella, porque es imposible, pero desde luego que también te has dejado un trozo de corazón en el caso. Entonces, cuando ves que es un caso muy difícil, pues todavía tienes que poner más empeño. Pero lo que sí tiene que estar claro siempre es que la confianza se basa en el respeto al paciente y en decir siempre lo que sabemos en ese momento. Yo creo que eso es El fundamental. decirles a un paciente, no, mire, va a ser muy fácil porque esto no. Y la otra cosa que tiene que saber bien el paciente es que jamás lo vas a dejar. Es decir, que mientras ellos quieran ser tu paciente, jamás lo vas a dejar. Nunca van a sentir, mira, como esto va mal, pues yo ya, bueno, pues vete a otro sitio. Sino que estarán contigo hasta el final. Eso es lo más importante de los médicos. Yo creo que una cosa de las que has dicho me parece extremadamente importante y es que no necesitamos que la persona en la que depositamos nuestra confianza se ande con rodeo. Mira, Lucía, no lo vas a conseguir en un periodo corto de tiempo por esto y por lo otro. Yo creo que eso es fundamental. Porque muchas veces nos hacemos expectativas, porque nosotros lo queremos y lo queremos en un periodo corto de tiempo y muchas veces no es así. Y creo que eso es una cosa que yo también encontré en ti, que fuiste muy franco conmigo desde el primer momento. Yo sabía que, bueno, lo iba a conseguir, pero que me iba a llevar un poquito más de tiempo. Y creo que también es muy importante para nosotros el tener el poder asimilar y asumir todo ese tipo de contratiempos que nos pueden surgir. Y es fundamental que seáis muy sinceros con nosotros. Eso, Claro, porque todos tenemos una expectativa, pero todos también sabemos que son deseos muchas veces. Y cuando ya tienes una explicación objetiva, yo creo que también debéis de entender desde el principio cuál es el problema y comprenderlo con detalle. Es decir, cuanto más comprendas las cosas, más fácil es para mí trabajar. Porque no hay lugar a la sorpresa o a la magia o a la suerte, sino que todos esos conceptos como la suerte tienen que tener un dato detrás, si no, no puede abordarse este problema. Como la fecundación in vitro es muy deslumbrante, parece que es capaz de salvar cualquier problema, la fecundación in vitro no es más que una herramienta. O sea, tienes que dirigirla de una forma adecuada, sacar conclusiones si no sale bien, decir a la pareja dónde están. Muchas veces la propia fecundación in vitro es un diagnóstico para saber el problema. sí, sí, sí. Pues mira, esto me lleva precisamente a hacer la siguiente pregunta. Hace ya tiempo estuvimos hablando por teléfono con el tema de las parejas que tenemos, no sé cómo el término mejor, fertilidad o infertilidad, no lo sé, cuál es el término más adecuado. Bueno, los términos son infertilidad porque todavía tienes probabilidades de poder tener un niño y la esterilidad sería la incapacidad. Por ejemplo, una mujer sin útero tiene una esterilidad, tendría que recurrir a otra alternativa. Una mujer con una endometriosis tiene una infertilidad, es decir, no se está quedando embarazada, pero tiene su potencial. Exacto. Bueno, pues mira, precisamente eso. Cuando las parejas tenemos un problema de infertilidad, muchas veces no sabemos a dónde recurrir, cuál es el tiempo prudencial de espera desde que lo intentas de forma natural hasta que te planteas que quizás puedas tener un problema. Pues me gustaría que nos dijeras eso. ¿Cuál es el tiempo que debemos esperar desde que creemos que tenemos un problema hasta que nos ponemos en manos de un profesional? ¿Cuáles son los pasos que deberíamos de seguir? Pues porque yo hasta hace no mucho tiempo yo estaba muy perdida, estaba muy desorientada, no sabía a dónde recurrir.
gracias a que soy una persona inquieta y bueno, me gustaba hablar con otras mujeres, buscar en internet, buscar información, pues di con vosotros, di con vuestra clínica, pero hay mucha gente que no sabe y aparte hay muchos tabúes todavía con este tema. Entonces, la pregunta para centrarme, ¿qué tiempo prudencial debemos de esperar desde que empezamos a buscar familia hasta que creemos que podemos tener un problema? ¿Y cuáles son los pasos que deberíamos de seguir hasta encontrar una clínica adecuada a nuestras necesidades o profesionales que nos puedan ayudar? O sea, hay una recomendación por el tiempo de gestación, o sea, perdón, por el tiempo de infertilidad. Es decir, antes de los 35 años se podría esperar un año antes de iniciar un estudio de reproducción. Pero la fertilidad está muy condicionada en una pareja por la edad de la mujer. La mujer tiene un número de óvulos con el que nace y los va consumiendo mensualmente. Entonces la limitación está muy relacionada con el número de óvulos disponible a cada edad. A partir de los 35 años, que es cuando la infertilidad femenina empieza realmente a ser relevante, probablemente habría que esperar unos 6 meses. Y cuando se llega ya cerca de los 40, probablemente no hay que esperar nada. O sea, lo que hay que hacer es, en cuanto desees tener un hijo, hacerte el estudio. Esto en condiciones normales. Si existe un problema, o sea, tengo una endometriosis o tengo dolor siempre, tengo una enfermedad crónica, por ejemplo, tengo una colitis ulcerosa, tengo una enfermedad de Crohn, cualquier alteración crónica, una artritis, cualquier condicionante nuevo, debería de hacerse el estudio inmediatamente para ver qué situación tiene, cuál es el capital de óvulos y para actuar con rapidez. Claro. Porque recuerda que una mujer pierde de media unos 1000 óvulos al mes. Eso quiere decir que a lo largo de tu vida vas a tener 400 a 450 reglas. Ese ritmo de pérdida tan rápido quiere decir que cuando llegas a los 35 ya la tasa de embarazo va disminuyendo muy rápidamente y de una forma agresiva desde los 38. Por eso las mujeres, conforme pasa el tiempo, van teniendo más niños con alteraciones cromosómicas y van teniendo también un número de óvulos normales menor, van teniendo también más abortos, es decir, la edad ideal sería conseguir una familia antes de los 35, pero desafortunadamente la sociedad no ha tenido en cuenta esto. Y entonces no le advierte a las mujeres muy jóvenes que eso es, bueno, un problema. Y entonces, hoy que nadie tiene conciencia de tener 40 años, porque ves una mujer de 45 años y comparada con sus abuelas, pues es una mujer con un aspecto extraordinariamente joven, pero no son conscientes de cómo de rápido se va disminuyendo la capacidad para poder tener hijos. Entonces, la alerta es, si tienes un problema, consulta. Si resulta que no ves claro tener un hijo en breve, consulta también. Ve a un especialista, pregúntale si existe algún problema, si se puede hacer algún estudio previo. Si no, bueno, pues no esperes más de un año. Probablemente después de 6 meses ya deberías de estar consultando, si estás en la década de los 30. Es decir, debes de tener margen de maniobra. Y ahora, en el momento que tú consideras que puedes tener un problema de fertilidad, ¿qué es lo siguiente que crees que deberíamos de hacer? Debes de recurrir a un especialista en fertilidad, a un endocrinólogo de la reproducción, un ginecólogo con experiencia en fertilidad para que te oriente. Porque muchas veces vemos pacientes que han estado a lo mejor un año haciendo tratamientos de fertilidad con alguna medicación, con algún inductor de la ovulación que realmente iba a dar una tasa muy baja de embarazo. Hay veces que muchos ginecólogos no tienen conciencia de lo rápido que una mujer pierde su fertilidad. Entonces, de pronto, con 36 o 37, pues están a lo mejor un año o dos esperando, pues porque la mujer no se siente mayor para la fertilidad, porque el ginecólogo no tiene esa conciencia y tú realmente todos los meses vuelves a perder óvulos. En el hombre, cada 70 días está produciendo espermatozoides nuevos, pero en una mujer no hay manera hasta hoy de poder crear óvulos nuevos para restablecer ese capital. Conozco algún caso que no sé si será a lo mejor aconsejable, de mujeres que a lo mejor o no tienen pareja o no quieren familia demasiado jóvenes, que lo que están haciendo es congelando sus propios óvulos en edades más fértiles, por así decirlo. La criopreservación de gametos es también un asunto que tiene todavía bastantes aristas. Entonces, lo primero es que hay unas edades buenas para criopreservar óvulos y edades en las que ya realmente no va a tener mucho rendimiento.
De una forma muy superficial, antes de los 35 el rendimiento es bueno y después de los 35 probablemente no lo es. Otra cosa importante es que hay que preguntar cuántos óvulos deben criopreservarse. 5 óvulos, el rendimiento será bajo. 20 óvulos probablemente estamos llevando al punto óptimo. El otro problema que esto tiene es que es una técnica novedosa, es decir, no sabemos todavía, cuando se empiecen a desvitrificar todos estos óvulos, el rendimiento que van a tener o qué es lo que puede haber ocurrido o cómo se va a gestionar ese asunto. Pero evidentemente hoy en día que no tenemos una mejor opción a una mujer profesional o trabajadora o que desde un punto de vista económico o social no puede tener un hijo en el momento ideal, o hasta que la sociedad no reconozca que las mujeres deberían de tener esa especie de ayuda cuando decidan ser madres, tanto laboral como en sus carreras profesionales, en el que puedan, no pierdan, sino que ganen cuando tengan hijos, porque toda la sociedad gana. Hasta que no llegue ese momento, la única alternativa que tenemos hoy en día es criopreservar óvulos. También el último problema de la criopreservación es que cuando se cuenta y tiene un fondo comercial, se habla de preservación de la fertilidad. Esto no es correcto. Tú lo que estás haciendo es preservar gametos, no tu fertilidad. Porque Claro. muchas mujeres piensan que una vez que han hecho eso, ya el asunto de la fertilidad pues, está resuelto. Pero esto no es verdad. O sea, siempre hay que profundizar en los conceptos comerciales para ver la realidad de lo que esconde la parte comercial. O sea, tienen que contarte con precisión qué se puede esperar de esa técnica. Claro, porque imagino que lo que hacen es extraerte tus óvulos, pero no quiere decir ni que sean óptimos ni de calidad, simplemente lo están criopreservando. Exacto, se ve que han completado su proceso de maduración, lo que no quiere decir que el número de cromosomas sean normales y se vitrifican. Vale, vale, vale. Eso es muy interesante, madre mía. Creo que te voy a tener aquí todas las semanas, ¿eh? Bueno, hay muchos temas y como la reproducción está tan relacionada con los aspectos sociales y los económicos, los psicológicos, claro, tiene muchísimas facetas. Entonces, bueno, yo no tengo ningún problema porque todo esto yo creo que es bueno para... O sea, la forma en la que tú lo vas a divulgar es la forma en la que una persona con un problema ha visto el problema y lo ha resuelto y lo puede comunicar y comentar, que no es como yo lo haría, que a lo mejor sería demasiado técnico, o como lo haría un empresario, o como lo haría... Es decir, todo esto tiene muchos puntos de vista, pero el esencial es el del paciente. El que va en el asiento del conductor es el paciente. Es decir, yo en este caso. Tú en este caso. Pues mira, hablando también, quería preguntarte, evidentemente habrá muchísimas causas de infertilidad, habrá tropocientas, pero ¿cuáles son los casos más comunes que os encontráis en la clínica? Bueno, el caso más común, por lo que te he comentado, porque las mujeres están retrasando por primera vez en la historia muchísimo tiempo su primer embarazo, es el problema del número de óvulos disponibles. Eso quiere decir que la probabilidad de encontrar óvulos con gran capacidad se va reduciendo con el tiempo. Yo también, pero por otra de las unidades en las que trabajo, que es la de endometriosis, veo muchos pacientes con endometriosis, que es una enfermedad crónica devastadora, en el que una mujer joven va a tener comprometida su fertilidad desde muy pronto, prácticamente desde antes de los 20 años. Y después también, por las unidades que llevamos, vemos muchos problemas genéticos, es decir, muchas parejas que han tenido hijos con un problema, que el problema al final tiene un origen genético cada vez más, porque cada vez hacemos más preguntas genéticas y diagnosticamos mejor, que lo que quieren es una consejería para saber qué hacer a partir de ahora. Cuáles son los riesgos que tendrían que asumir o cómo podrían de alguna manera sortear la enfermedad. Sobre la endometriosis haremos otro vídeo, pero ya tenemos, porque es un tema súper interesante. Además es cierto que conozco a través del canal, tengo la fortuna de conocer a muchas mujeres que están sufriendo el tema de la endometriosis y es difícil de tratarla. La endometriosis, el problema es que no tiene cura. Entonces es difícil de tratarla porque existen múltiples tratamientos, lo que quiere decir que ninguno es bueno. Probablemente lo que existen son mujeres con endometriosis y no endometriosis. O sea, no la endometriosis como un concepto igual para todo el mundo. Cada mujer va a tener una endometriosis diferente y la va a vivir de forma diferente y le va a crear secuelas también completamente diferentes a las de otra mujer.
Entonces, es necesario individualizar mucho, pero es una enfermedad que puede destrozar la vida de una mujer. ¿Podría ser quizá la endometriosis uno de los casos más difíciles para conseguir el embarazo? Las endometriosis son complicadas porque pueden llegar a destruir completamente el aparato genital y sobre todo porque algunas de ellas se someten a cirugías muy jóvenes y podrían perder gran parte de su capital de óvulos. El problema de la endometriosis es que desconocemos la causa, entonces no tenemos un arma potente contra ella. La fecundación in vitro es una de las herramientas entre múltiples herramientas. Madre mía. Entonces, la endometriosis está teniendo una explosión porque se está diagnosticando mejor y más. Antes muchas mujeres vivían en un dolor menstrual, mensual, todos los días de su vida, faltando primero al colegio, después faltando al trabajo, después, y no sabían lo que era, les decían que era normal. Entonces, yo siempre cuento que las mujeres con endometriosis son dos veces víctimas, ¿no? Son víctimas primero de la enfermedad y después de la sociedad que las hace invisibles, porque como son mujeres, como es un asunto relacionado con las menstruaciones y la regla, y como no tienen ningún signo externo de enfermedad, pues entonces todo el mundo le dice, bueno, total, ¿de qué te quejas? De dolor de la regla, si la regla duele, es que tú... Y entonces, claro, ellas tienen que pasar por una serie de juicios sociales, como de mujeres débiles o incapaces, o que no dominan su vida, que es demoledor para ellas desde el punto de vista psicológico. Es unido al dolor terrible. Tengo entendido eso, ¿no? Que las reglas dolorosas o extremadamente dolorosas no Pero es... las reglas duelen mucho y después las relaciones sexuales también duelen. Y después además tengo infertilidad y además tengo dolor crónico todos los días de mi vida o dolores porque poco a poco el dolor va ocupando toda la vida. Entonces es como una semivida, es como un cáncer de bajo grado. Entonces podemos decir que solucionar evidentemente no se soluciona porque es una enfermedad para el resto de tu vida, pero que sí se puede a lo mejor tratar de mejorar, ¿no? De dar una calidad de vida. Claro, lo interesante es que una niña que empieza a tener el color de la regla pues se puede evaluar rápidamente e intentar ponerle freno a ese dolor lo antes posible y después discutir los aspectos de la fertilidad a corto o largo plazo. Entonces lo ideal es el diagnóstico precoz. Pero bueno, vamos a mandar un mensaje de aliento, ¿no? De que muchas mujeres han conseguido su embarazo. El aliento es que estas mujeres han sido unas luchadoras hasta la extenuación y ellas están haciendo que la sociedad reconozca esta enfermedad. Entonces, ese ha sido el gran avance, que ha sido un asunto gestionado por las pacientes. Y los médicos nos hemos visto, de alguna manera, yo admirado por esa lucha que han tenido y me he comprometido con ellas. Después también el mensaje de aliento es que es verdad que no hay una cura, pero cada mujer podría tener un tipo de tratamiento o de cura. Que cada vez sabemos bien o vamos aprendiendo mejor lo que funciona y lo que no funciona. Hoy en día hemos pasado de las cirugías ultra radicales a pensar que quizás la cirugía hay que medirla con cuidado. Porque hay veces que la propia cirugía dispara la endometriosis. Es decir, sí, y probablemente no en un tiempo demasiado largo encontremos una forma eficiente de tratar a estas pacientes. Es un tema muy delicado, la verdad que sí. Y bueno, para ir terminando, dos cositas. Una cosita que no nos has dicho antes, ¿dónde podemos encontrar la clínica Inevir? Pues mira, nosotros trabajamos aquí en Sevilla, en la calle Radio Sevilla número 9. Y también nos pueden encontrar en la página web, pero lo que sí me gustaría transmitirte, y tú sabes que es verdad, que siempre que un paciente tenga un problema y necesite una segunda opinión, necesite contrastar una información, yo con mucho gusto y sin yo pedir nada a cambio, porque lo que quiero es que la gente intente rápidamente resolver los problemas. Me pueden enviar sus historias, yo los llamaré, les explicaré lo que pueda, les aconsejaré. Es decir, que no es un cuello de botella de que tienes que venir aquí, sino al contrario. Tenemos una página abierta precisamente para que nos envíen las historias y si yo puedo colaborar de alguna forma, recomendarle en su ciudad o explicarle lo que yo haría, yo lo haré con mucho gusto de una forma gratuita.
Pues son muy interesantes. Déjanos si quieres por aquí o, bueno, lo pondremos luego en la edición del vídeo, algún Sí, correo. si entran en la página web encuentran el sitio para enviarnos las historias, pero vamos, están nuestros correos y a mí me escriben muchas personas, entonces siempre que pueda ayudar lo voy a hacer. Al menos llamaré por teléfono, le explicaré que no puedo resolver nada o que pueden resolverlo, o si, no sé, imagínate una señora de Bilbao, pues le diré, mira, allí tiene buenos especialistas. Yo lo orientaría de esta manera, al menos la señora sabe algo más o la pareja sabe algo más de su problema. Cuando se siente delante de un profesional, pues podrá entenderlo mejor, ¿no? Porque yo intento explicárselo, ¿no? Eso es muy importante, eso que acabas de decir, porque es cierto que, bueno, yo porque vivo en Extremadura y Sevilla me pilla relativamente cerca, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que quiere ponerse en sus manos, en tus manos, y a lo mejor lo que dice está en Bilbao, hasta Sevilla es cruzarme prácticamente el país entero, pero que tú de forma gratuita y con el corazón en la mano, os lo garantizo que es así, le puedas decir, oye, pues mira, en tu ciudad está esta clínica, está este especialista, la verdad que eso es para mí es un punto maravilloso. Los profesionales, hay muchos profesionales y todos son bastante buenos. Es decir, todo el mundo está estudiando, intenta hacerlo bien y colaborar. Entonces, todos cometemos grandes aciertos y grandes errores. Entonces, la idea es que cuantos más colaboremos en el caso, mejor. Y si yo puedo aportar un poco de información, algo de tranquilidad, o al menos decirle, mire, yo el siguiente paso que haría sería este, no pierda el tiempo, pues mejor que mejor. Eso es muy necesario. Yo me acuerdo Eso. cuántas veces no te habré escrito antes del proceso antes de hacerme la transferencia, cuando me entraban los nervios, las inquietudes, las dudas, y te decía, doctor, estoy nerviosa, y sí sucede esto, y enseguida la verdad que el doctor Navarro me llamaba siempre por teléfono y yo he encontrado en él la paz que necesitaba. Evidentemente, aparte del apoyo de mi marido y de mis padres, el doctor Navarro para mí ha sido una figura fundamental en mi proceso. Hay que comprender que si yo me pusiese en tu lugar estaría todo el día gritando por la ventana, ¿entiendes? Que es que hay que entender que estáis pasando por un rato y por un tiempo horrible. Si quieres conocer la realidad de mis nervios, eso lo puedes preguntar a mi madre y a mi marido. Pero, por ejemplo, mi percepción es que lo llevaste todo con una entereza y una fortaleza fuera de lo común. Entonces, por eso hay que ponerse en el lugar del paciente cuando le están dando este tipo de noticias, ¿no? Por eso todos los profesionales intentan colaborar con el paciente. O sea, esto ya cada vez más es un trabajo de equipo. Es decir, los pacientes que reciben los impactos, pero tu médico que te esté orientando y ayudando. Sí. Pero ya no es una relación, el médico tiene toda la sabiduría y el paciente nada. Hoy en día las personas leen mucho, investigan en internet, tienen sus preguntas, entonces hay que resolverlas una a una. Tiene que saber bien dónde se encuentra, esto es primordial. Sí. Yo, a ver, lo llevé con la tranquilidad que pude, pero porque también aprendí a entender que tenía un problema y que evidentemente me iba a llevar más tiempo, pero que tenía un problema y que tenía que ponerle solución. Eso fue lo que me ayudó a mí. Yo me acuerdo la primera vez que empecé a pensar que podía tener un problema, yo lloré lo más grande. O sea, a mí se me pusieron los ojos así, pero al final entendí que la forma de solucionar esto era entender y asumir que podía tener un problema. Así fue. Pues en esto es en lo que tenemos que colaborar. Es decir, tienes un problema, pero hay que buscar la solución. Sí, totalmente, totalmente. Y ya bueno, para terminar, que entiendo que tu tiempo es muy valioso, quería preguntarte o quería que le dijeras a todas las chicas o chicos o a las personas que nos estén viendo, nos puedan ver en un futuro, ¿qué consejos les das? Bueno, yo el consejo fundamental es que lean e investiguen, que Internet tiene muchas capas, que hay que profundizar, que no se puede uno quedar con la primera explicación sencilla y fácil. Uno no puede esperar tener un consuelo, porque el consuelo es eso, es una palabra, una caricia en un momento de incertidumbre. Hay que afrontar que podría existir un problema, buscar a los profesionales, escucharlos, exponer el caso, volver a investigar, traer preguntas, escribir listas de notas, pero no angustiarse con lo que uno lea y viéndose inmediatamente prisionero de lo último que leyó, sino que lo anoten, que hagan listas y que cuando se sienten con el profesional se tomen tiempo en explicar cada uno de los puntos, conocer bien el problema,
Esto después, de forma privada, lleva asociado un desembolso económico, pero ya no tanto el desembolso económico como todas las ilusiones. Entonces, desde el principio tiene que quedar claro cuál es la hoja de ruta. Es decir, ¿esto qué puede llevarme? ¿Esto qué puede consistir? ¿Cuáles serán los pasos? ¿Quién va a llevar, digamos, la organización? ¿Cómo nos vamos a orientar? ¿Eres tú como profesional el que nos va a decir cuando no tiene sentido? ¿O somos nosotros a base de dinero los que tenemos que agotarnos y entonces no seguir? Es decir, ¿cómo nos vamos a coordinar como equipo? ¿Quién va a asumir las responsabilidades? Es decir, tiene que quedar claro cómo va a ser todo el plan y todas las estrategias de tratamiento, qué pretenden, qué no pretenden, cómo vamos a salir a medio camino que no va bien, quién me va a informar, quién no me va a informar. Es decir, hay que sentirse cómodo con la estrategia del tratamiento y después perseverar. La medicina, cuando hay un camino, puede ser más o menos empinado, pero hay que perseverar. Uno quiere respuestas rápidas, pero en medicina las cosas no suelen ser rápidas. Pero hay que saber cuánto y cuánto tiempo va a llevar. Sobre todo también es muy importante que tu médico conozca cómo se va a llevar la gestión económica. Es decir, esto no es pólvora del rey. El médico tiene que ser cicatero con el dinero, tiene que intentar que tú lo gastes, tiene además que expresártelo. Mira, este camino es muy costoso, esta prueba no te interesa. Resulta que toda la medicina, como tú sabes, está sembrada de docenas de pruebas mágicas que van a darte un resultado impresionante, que te dicen por dónde ir y después quedan en nada. Entonces, el paciente tiene que preguntar, este dinero que se va a gastar, ¿por qué se va a gastar? ¿Y en qué se va a gastar? ¿Y esta prueba qué ventaja me va a dar? Sí. Y después también intentar comprender que los médicos no dejan de ser seres humanos, que sufren y van a cometer errores y van a tener problemas. Entonces tú pues siempre tienes que decirle a tu médico, oye, que yo te doy un margen de confianza, que yo estoy en el centro del problema, pero que entiendo que aquí somos seres humanos intentando ayudarnos entre nosotros. Entonces yo lo que aconsejaría es información, leer, saber bien dónde está y afrontar el problema, cara a cara. Es la mejor forma. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, no sé, me pasaría toda la mañana entera preguntándote cosas porque me encanta la forma que tienes de expresarlo. Darte desde aquí las gracias infinitas. Me emociono mucho. Tengo que decir que gracias a ti, soy mamá. Desde aquí decirle a toda la gente que me sigue que recomiendo las manos del doctor Navarro, las manos de su equipo de trabajo. Recomiendo Inebir. Si no, por lo que hemos dicho antes, si por cercanía no puede ser hablar con él de forma gratuita y altruista, que él os va a ayudar sí o sí en lo que necesitéis. Darte de nuevo las gracias infinitas. No sé, me emociono y no sé continuar con las palabras adecuadas. Sé que vas a estar aquí. Tengo muchas ganas de conocerte, de llevar a mi niña, de que pues veas el fruto de tu trabajo. Y no sé si quieres añadir algo más. Pues yo también me emociono mucho cuando te veo, la verdad. Y lo que pasa es que los carbos llorando no quedamos bien en la pantalla. ¿Sabes qué pasa? Que es que ya mis seguidoras están acostumbradas a verme llorar. Yo soy una persona que es mi forma de expresar mis sentimientos. Yo soy sentimiento puro. Y bueno, pues tengo mucha admiración por ti, por tu trabajo, por lo inmensamente humano que eres. Y una vez te dije que te iba a decir el por qué elegí tu clínica y por qué te elegí a ti. Y es por la forma que tienes de mirarnos a cada uno de tus pacientes, por la forma que tienes de empatizar con nosotros, de saber entender en cada momento cómo nos estamos sintiendo. Yo me acuerdo que llegó un momento y te dije, no puedo más, necesito que me ayudes, que quiero ya empezar con la fecundación in vitro. Me dijiste que lo entendías, seguí tus pasos a rajatabla y tuve 100%, o sea, si se pudiera tener más confianza del 100%, puedo asegurarte que lo deposité. Conseguí mi embarazo a la primera, fui de las afortunadas que lo conseguí a la primera. Ya no solamente que me acompañaste en el proceso de reproducción, sino que me has acompañado durante todo mi embarazo. Semana tras semana te he mandado muchas veces las ecografías de mi hija, mis inquietudes, y has estado siempre ahí. Entonces, gracias por ser tan humano. Y gracias a ti por esta oportunidad. Aquí la que ha sido una jabata eres tú y tu marido. Yo he estado de notario nada más. Que te agradezco mucho esta oportunidad.
Yo creo que es una iniciativa formidable y muy potente para poder transmitir a los pacientes, primero tu experiencia, pero al mismo tiempo el ir haciendo que esta experiencia puedas compartirla y irle pegando conocimiento. Y Sí. yo creo que es una iniciativa preciosa de la que no puedo más que felicitarte. Muchísimas gracias. A mí me costó, me acuerdo Gracias a ti. perfectamente, yo abrí el canal un 20 de noviembre de 2020. A 10 minutos de publicarse el vídeo estuve a punto de cancelarlo porque dije, yo no voy a poder con esto, no voy a valer. ¿Dónde voy yo contando mi experiencia? O sea, y estuve a punto de cancelarlo y luego dije, mira, que sea lo que Dios quiera. Gracias a Dios me ha escrito gente de España. Hemos llegado incluso hasta afuera, cruzando el charco, y me siento muy orgullosa de mi labor. Es un canal todavía muy pequeñito. Yo no busco grandes aspiraciones, sino simplemente, y lo he dicho en muchas ocasiones, que con que una sola persona me escriba para decirme, Lucía, gracias, ha merecido la pena. Ha merecido muchísimo la pena el ponerle voz a un caso real, como fue el mío, a muchos momentos muy duros de mi experiencia como mujer buscando embarazo, pero he encontrado una satisfacción tan grande que no tengo palabras para poderlo describir. Y yo a ti te tengo muy presente, a mi hija le hablo, siempre le digo el Tito Navarro, vamos a conocer al Tito Navarro, la persona que te ha dado vida. Yo digo que mi hija es extremeña de nacimiento, pero que hay una parte de ti, hay una parte de Sevilla, hay una parte del doctor Navarro, de esas manos milagrosas que yo siempre digo, el doctor Navarro, todo lo que toca lo convierte en vida. Siempre lo digo, siempre lo digo. Y es el doctor Milagro. Me tenías que ver cocinar y me quitarías ese título, ¿sabes? Bueno, pero bueno, no podemos ser perfectos en todo. Yo creo que tú en tu trabajo pones luz a muchas personas que realmente están sumergidas en un mundo que realmente lo estamos pasando mal. Todo esto nos provoca mucha ansiedad y tú nos das ese rayito de luz. De verdad que sí. Pues muchísimas gracias. Después de todas estas cosas que me has dicho, que yo no puedo decirte que son completamente inmerecidas, ya no voy a trabajar hoy en todo el día, ¿eh? Porque es que me llevo el corazón que no... Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y vamos hablando. Muchísimas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.